Escucha, pongámonos en marcha, amén. Y supongo que tomen su Biblia y abran Mateo capítulo 2, versículo 19. Ahí es donde vamos a quedarnos por un momento después de esta introducción. Y vamos a seguir adelante y adentrarnos en esta palabra. Hola Dios, estoy emocionado por hoy. He estado intentando llegar hasta aquí, amén, por unas semanas. Por eso estoy muy entusiasmado. Y supongo que lo que podemos hacer, podemos leer un poco solo para romper el hielo y luego nos metemos en la introducción. Pero al observar el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 19, el texto nos dice: pero cuando Herodes murió, he aquí que un ángel del Señor Altísimo se apareció. El Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre y fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Sin embargo, siendo advertido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Padre, te agradecemos mucho que hayamos recorrido tanto en nuestra historia y finalmente llegamos al lugar donde está la parte más importante de nuestra historia, los días de Yeshua. Oramos, Dios, que al mirar tus días, tú caminaste sobre la tierra en forma humana, que lo hagamos con justicia. Oro para que Dios, yo disminuya y tú crezcas, que cobres vida dentro de mí, oh Rey, y hables a tu pueblo sobre nuestra historia, Dios, y sobre tu historia, oh Rey. Oro para que nos lleves allí. Llévanos a Jerusalén, llévanos a Galilea, llévanos a Capernaum. Llévanos, oh Rey. Tú eres el Dios Altísimo. Tienes el tiempo en tus manos. Bendícenos, oh Rey. Devuélvenos el corazón. Muéstranos lo que fue, lo que es y lo que está por venir. Y permítenos salir con un entendimiento más profundo, una revelación más profunda, una fe más fuerte en quiénes somos y, lo más importante, en quién eres tú y lo que estás a punto de hacer. Simplemente les agradecemos el tiempo que hemos compartido con ustedes. Simplemente les agradecemos que podamos contar con ustedes en este momento. En el nombre de Yeshua Jesús oramos. Amén. Así que, santos de Dios, amén. Hemos estado hablando de Edom y de sus orígenes. Analizamos el apócrifo 2, Esdras 6, 9. Porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el comienzo del siguiente. ¿Qué sigue? Decimos que así como el mundo no sabía quién era Jacob e Israel, de la misma manera sucede ahora. El mundo no sabe quién es Edom ni quién es Esaú, pero el apócrifo, amén, nos dice que al final Esaú va a reinar, pero después de ese final habrá un nuevo comienzo, un Dios para Jacob y para Israel. Así hablamos de las raíces de Edom, que todavía existe, al igual que Israel. Y entonces empezamos desde el principio, un Dios con dos naciones, un Dios Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. Pasamos a Cefo, observando a Esaú, un Dios, Elifaz. Luego Cefo, descendiente de Esaú, quien fue general del rey de África y se trasladó a Kitim, el Mediterráneo, zona de Roma, aleluya, Italia, Roma, donde el Vaticano, justo ahí, un Dios. Vimos el Éxodo y cómo cuando Kitim nos atacó en Egipto por odio, un Dios, los derrotamos. Pero eso mostró a los egipcios nuestra fuerza y causó problemas. En la época de los reyes notamos una correlación entre cómo tratamos al Altísimo y nuestra relación con Edom. Cuando servimos al Altísimo, al obedecerle, Agón, el mayor, sirve al menor. Edom sigue. Al abandonar al Altísimo, Agón, la maldición de Deuteronomio 28 se activa. Edom reina. Y ahí es donde nos encontramos, brevemente, momentáneamente, temporalmente,
hoy, pero ha ocurrido un cambio. ¿Ves? Y luego hablamos de los macabeos, Agón. Y mientras hablábamos de los macabeos, recuerda, esos son Matatías y sus hijos, Judá, Macabeo, Agón, Jonatán y Simón. Y la última vez estuvimos conversando sobre la dinastía Asmonea y la dinastía Herodiana de manera bastante general. Y traje un pequeño árbol genealógico para ayudarte un poco. Yo y la primera dama hablamos. Cuando llegué a casa ella me dijo, mira, vamos a tener que hacer algo, que Dios nos ayude para mostrarle a la gente, oye Dios, un poco más claro y profundo de lo que estabas hablando sobre el régimen asmoneo y el herodiano. Y esto no es algo que vayas a memorizar la primera o segunda vez que lo escuches, pero es una historia que simplemente necesitas conocer. Y cada vez que lo escuches, te vas a ir familiarizando con más nombres. Esta es nuestra historia, hermano. De la misma manera que aprendimos sobre George Washington, Abraham Lincoln o Benjamin Franklin, te estoy enseñando sobre los príncipes, los reyes y las reinas de nuestra historia durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es lo que tenemos que aprender y saber. Se saltaron todo esto en la escuela, no nos enseñaron esto. De hecho, no lo enseñaron para nada, ¿ves? Nada, nos lo ocultaron. Y entonces, solo quiero mostrarte mientras miras de cerca. Mira, esta es la dinastía Asmonea de la que hablé. Bien, en la parte superior lo verás. Oye, tengo una pequeña marca roja detrás. Después de Matatías, surge entonces la figura de Judas Macabeo, luego Jonatán, luego Simón. Recuerda, Judá murió, su hermano Jonatán tomó el mando. Y Simón, el último, el menos probable, el más callado, es Agón. Sin esperanza, Simón destacó como uno de los mejores líderes de todos los macabeos. Recuerda esto, un Dios. Fue a un banquete, a una cena. ¿Y quién mató a Simón, ¿Él está en qué? Su propio yerno, así es. Su yerno lo mató. Y cuando su yerno lo mató a él y al resto de sus hijos, hubo un hijo que no fue a ese lugar. Y ese es el hijo llamado Juan Hircano, el primero. Él no fue al banquete, así que se quedó. Y así fue como llegó a ser, por decirlo así, el sumo sacerdote, o como lo llamarían. Él comenzó a gobernar y fue un buen gobernante. Recuerden, Josefo dijo que él tenía favor, que tenía la capacidad de profetizar eventos futuros. Y una de las cosas que profetizó fue que sus hijos no tendrían éxito en la vida pública. Así que recuerden lo que hizo. Él puso el gobierno en manos de su esposa. Pero su hijo, miren la pequeña marca roja, Aristóbulo, ¿lo recuerdan? Aristóbulo, lo que le hizo a su mamá. ¿Lo recuerdan? Su mamá andaba por ahí. ¿Qué le hizo a su mamá? Fue una locura. ¿Lo recuerdan? Él tomó a su mamá, la metió en prisión y la dejó morir de hambre. Tomó a todos sus hermanos, a los otros hermanos y los metió en prisión. Pero se quedó con un hermano porque ese era su compa, su mano derecha, su pana. ¿Ven lo que digo? Antígono a su lado. Pero recuerdan que él y su hermano eran muy unidos. ¿Y qué pasó entre ellos? La envidia pasó. Su hermano solía andar por ahí luciendo tímido, elegante. ¿Saben a lo que me refiero? Con su armadura, ¿verdad? Y si recuerdan, la esposa de Aristóbulo empezó a tener celos de la relación entre los dos hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Y ella lo planeó todo. Le dijo al hermano, oye Dios, tu hermano quiere verte, pero ponte tu armadura. Le dijo al rey, si tu hermano entra con su armadura, viene a hacerte daño, cuídate de él. Y así Aristóbulo lo está esperando. Si ve la armadura, va a matar a su hermano. Su hermano llega con la armadura puesta y todo fue planeado por la esposa de Aristóbulo. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de eso. Muy bien. Pero lo que aprendí, Agar, al repasar todo esto, es que algunos historiadores dicen que esa esposa, después de hacer que los hermanos se mataran entre sí, murió enferma cuando se derramó la sangre. Esa esposa, en realidad, se casó con el otro hermano, a quien sacó de la prisión Alejandro Janeo. Y ese fue el que fue un rey terrible. Muy bien. Ese fue el que fue. Él tuvo dos hijos, Aristóbulo II e Hircano II. Y esos dos hermanos estaban peleados. ¿Recuerdan la historia? No podían decidir cuál de los dos iba a reinar, así que seguían peleando. Hubo guerras. Y fue entonces cuando Antípatro, ya sabes, Antípatro, como algunos dirían, apareció el primer edomita en la escena.
convenció a Hircano II ir a la guerra con su hermano cuando ya se habían dado la mano para acordar cómo iban a repartir el reino. Los hermanos empiezan a pelear. Agot, un tercero, interviene y toma el control. ¿Alguien sabe quién se hizo cargo? Porque fue entonces cuando se produjo la adquisición. Roma intervino. Ustedes dos hermanos ni siquiera se llevan bien, no se ponen de acuerdo, no pueden gobernar Israel, Judá. Ustedes tienen la libertad, pero aún así la desean. Roma intervino, específicamente Pompeyo. Sidón puso a Antípatro sobre toda la región y el reinado de los Herodes está a punto de comenzar porque Antípatro es el padre de quien llamaríamos Herodes el Grande. Quiero que miren. Ven a los dos hermanos allá, los que están peleando, Aristóbulo II e Hircano II. Ellos no pudieron llevarse bien, pero adivinen qué hicieron sus hijos. Se casaron. Los padres no podían llevarse bien, querían matarse entre ellos, pero los hijos se casaron. Y cuando los hijos Alexandra y Alejandro se casan, Alexandra era la que tenía buena relación con Cleopatra. Cuando se casan, tienen una hija llamada Miriam o Miriam. Y esa es la hija. Dicen que era hermosa. Esa es la hija con la que Herodes se va a casar. Uy, esto se está poniendo interesante. Creo que ahora lo ven. Esa es la hija. De la línea Asmonea, de la línea de nuestra sangre, esa es la hija con la que Herodes el Grande se va a casar. Él realmente tiene que validar su propio reino ahora. Él va a casarse con Miriam. Ahora, si miras a Miriam, ella tenía un hermano llamado Aristóbulo. Ese es el hermano al que hacen sumo sacerdote, el alto, el guapo. Pero ¿qué le hizo Herodes a él? ¿Alguien recuerda eso? Lo ahogó. Él ahogó al hermano de Miriam, Aristóbulo. Luego mató a Miriam. Y después acabó con la vida de los dos hijos de Miriam. Y vamos a llegar a eso en un momento, ¿de acuerdo? Y de eso hemos estado hablando hasta ahora, ¿de acuerdo? Así que si quieren tomen una foto de eso. Si quieren guarden eso en su memoria. Porque esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y es muy importante. Muy bien, te enseñaron todo. Puedes contarme todo sobre el rey Jorge, pero no puedes decirme nada sobre Judá Macabeo. No puedes decirme nada sobre Simón. No puedes decirme nada sobre Miriam. Pero ya sabes, Romeo y Julieta, ¿ves? Es hora de volver a nuestra historia. Vamos, date un poco de gloria, hermano. Aleluya. Aleluya. Y así que esta mañana vamos a seguir avanzando. Vamos a mirar los días de Yeshua. Oh, Dios mío, no podía esperar para llegar aquí. Aleluya. Así que los días de Yeshua son estos. Vamos a hacer la transición desde el periodo intertestamentario y entraremos directamente en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta lección no solo se cruza con la europea, como mostré, vemos a Cleopatra y Marco Antonio. Vemos cómo nuestra historia converge con la europea, pero algo mayor les sucederá. Nuestra historia convergerá con la bíblica. Va a converger con la Biblia. Y mientras escuchas, Dios va a hacer que tu Biblia cobre vida. Tu Biblia va a ser como un libro desplegable sobre tu regazo, porque todas estas personas de las que hemos estado hablando, sus hijos y los hijos de sus hijos, a medida que heredan de Herodes, a medida que heredan de este, a medida que heredan de aquel, van a estar sentados en los lugares donde estuvo Jesús, donde estuvo Juan el Bautista, donde estuvo Pablo, te digo, esto se va a poner muy real aquí. Muy bien. Y por eso nuestra Biblia se vuelve tan real. Llévanos allí, Mosiah, en el nombre de Yeshua, Jesús. Así que echemos un vistazo a los días de Yeshua. Si volvemos al libro de Mateo capítulo 2, versículo 19, dice, pero cuando el rey Herodes murió. Y esto está hablando específicamente de Herodes el Grande, el hijo de Antípatro, el esposo de Miriam. Él había muerto. ¿Recuerdas cómo murió? Porque hizo tanto mal, el Señor lo castigó con una enfermedad en sus entrañas. Intentó suicidarse, pero estaba muriendo desde adentro hacia afuera. Y Dios impidió su intento de suicidio. Así que cuando este Herodes murió, y recuerda,
Es el mismo Herodes que mató a todos los niños de 2 años para abajo en Belén. Y entonces cuando eso sucedió, el Altísimo advirtió a José, advirtió a María, y ellos se levantaron y se fueron. Y los sabios tomaron otro camino, se fueron. Pero Herodes pasó por Belén y mató a todos los niños de 2 años para abajo. Pero Yahshua HaMashiach, nuestro Cristo, nuestro Mesías, ya había escapado a Egipto. Y en el 219, mira esto. Pero cuando Herodes murió, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, mientras él se encontraba en Egipto, escondiéndose entre la gente de color una vez más. Y entonces dice en el versículo 20 que el ángel le ordena: levántate, toma al niño junto con su madre y ve a la tierra de Israel. Muy bien. Le dice que vaya a la tierra de Israel. No le dice que regrese a Belén. No le dice que vaya a Jerusalén. ¿Qué le dice? Simplemente ve a Israel. Es importante que cuando Dios te diga algo no lo ignores. No ignores a Dios, porque Dios no quiere que Él regrese a donde estaba, sino que le dice: solo regresa a dónde. Regresa a Israel. ¿De acuerdo? Muchas veces le agregamos a lo que el Señor ya nos dijo, y eso es lo que nos mete en problemas. ¿De acuerdo? Así que dijo: regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Herodes el Grande ya no está. ¿De acuerdo? Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, a pesar de haber sido advertido por Dios en un sueño. Se desvió hacia la región de Galilea, y aquí es donde queremos estar. Si analizamos detalladamente el árbol genealógico de Herodes Agón, pásame ya el siguiente, Brent. Es uno que se verá así, Brent. Debe ser antes de ese, o ahora sí que estás cocinando con dolor. Sasebo, mi hermano. Mira, al principio de este árbol genealógico tienes a Antípatro. Ese es el edomita que convenció a todos, que convenció a esos 2 hermanos de ir a la guerra. Luego tienes a su hijo, Herodes el Grande, el que intentó matar a Jesús, a quien acudieron los sabios, y él mató a todos los niños de 2 años para abajo en Belén. Él murió. Pero lo que necesitas saber sobre Herodes es que Herodes tenía muchas esposas. Hombre, tuvo muchas esposas. Y no vamos a repasarlos todos. Probablemente solo hablaremos de 4 de ellos. Amén. Y cuando Herodes murió, dejó un testamento. Está bien. Tenía un testamento que Roma hizo cumplir. Tenía testamento. Está bien. Y en su testamento iba a dividir su reino en 3 partes y se lo iba a dar a sus hijos. No les dio algo a todos sus hijos. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo se lo dio a algunos de ellos. Si lo miras, Miriam primero es de quien hablamos. Ella es de la dinastía Asmonea. Ella fue a quien Herodes le mató a sus hijos, la mató a ella y mató a su madre. Él estaba tratando de acabar con toda la familia. Pero lo que él no sabía, mira bien esto, lo que él no sabía es que, aleluya, antes de que él matara a los hijos de Miriam, ellos ya habían tenido sus propios hijos. Ellos ya tenían hijos. Así que no vamos a ver a los hijos de Miriam en la primera generación, pero los vamos a ver aparecer en la segunda generación. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tuvieron a Miriam II. Ahora ya sabes que tienes un problema cuando te casas con una mujer que tiene el mismo nombre que tu primera esposa, a la que mataste. Amigo, eres un psicópata. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que hizo. Se consiguió otra Miriam, otra vez. Y entonces ella tuvo un hijo llamado Herodes Felipe. Él realmente no tiene mucha relevancia. Lo único significativo que hace es que pierde a su esposa a manos de su propio hermano. ¿De acuerdo? Su hermano va a su casa y le quita a su esposa. Y vamos a hablar de eso en un momento. Quiero decir, esto es como una telenovela aquí. ¿De acuerdo? Y eso es lo único significativo que hace Miriam, el segundo hijo. Pierde a su esposa a manos de un hombre, Herodes Antipas. Ahora, Maltus es la esposa de Herodes el Grande. Ella era samaritana. Tuvo 2 hijos y de ambos vamos a hablar hoy. Un hijo llamado Arquelao
del que probablemente hablaremos brevemente de él y luego de Herodes Antipas, con quien profundizaremos mucho más. Porque él estaba presente cuando Jesús estuvo allí, ¿de acuerdo? Y esa es la primera generación. Y luego Herodes Filipo, ¿quién? Lo tengo ahí abajo, pero no voy a hablar mucho de él, porque en realidad no hace nada significativo. De todos modos, se casa con una de sus sobrinas, pero no te preocupes por eso. Veremos a varios tíos que se casan con sus sobrinas en esta situación. Cuando una familia busca mantener cierta herencia, se casan entre ellos, se mezclan entre parientes, por eso todos se parecen. Así que esto es lo que está pasando aquí, ¿de acuerdo? Así que, pero no vamos a hablar de este otro Felipe hasta probablemente hacia el final del sermón, porque él se casa con una de sus sobrinas llamada Salomé. Para los estudiosos de la Biblia les daré una pista. Ella fue la que bailó delante de Herodes y complació a Herodes con su baile, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de eso. Él se casa con ella, esa es su sobrina. De nuevo, así que hablaremos de eso un poco. Pero vamos a entrar en la primera generación. Alguien dijo primera generación. Pasemos ahora a la primera generación que vino tras Herodes el Grande. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar primero de Agón, Herodes Arquelao. Herodes Arquelao. Dices, hombre pastor, eso es muy confuso. Todos ellos se llaman Herodes. ¿Entiendo? Así de loco estaba ese tipo. ¿Entiendes lo que digo? Todos ellos eran Herodes, pero tenían un nombre, segundo nombre, apellido o lo que fuera diferente, y así es como los conocemos. Ahora, el único problema es que cuando la Biblia habla de ellos, la Biblia los llama a todos Herodes. Así que van a tener que seguirme el ritmo porque yo les voy a decir de qué Herodes están hablando. Hasta que consigan su propio libro, Josefo, y su propio, apócrifo, para conocer estas cosas. Así que vamos a verlo. Herodes Arquelao en la primera generación se convirtió en gobernador. Su papá le dejó Judea, Edom o Idumea y Samaria. Y lo tengo en un mapa, Muy bien, ven la parte marrón. Ese es Herodes Arquelao. Eso es lo que su papá le dejó. Debió de haber sido el favorito porque le dejó la porción más grande. Esas otras porciones veremos que les dejó otras partes a estos otros muchachos. Verán a Felipe allá arriba, más o menos en rojo. Él no hace gran cosa. Amén. Y luego está Herodes Antipas, de quien vamos a hablar, quien le da Galilea en púrpura y otra pequeña región llamada Perea que vamos a explorar en profundidad. Esa es la voluntad de Herodes. Le dio a su primer hijo, Arquelao, allí, no su primogénito, el primero en prioridad, Judea, a Herodes, Antipas, Galilea, y luego a Felipe, la región de Traconítide, de la que no hablaremos mucho. Así que, pastor, hablemos un poco de Arquelao. Ahora Arquelao comenzó a gobernar en lugar de su padre. Si volvemos al versículo 22 de Mateo 2, dice, José, cuando oyó que Arquelao reinaba, ¿dónde? En Judea. ¿En lugar de quién? En lugar de su padre, Herodes. Tuvo miedo de ir allí, sin embargo, siendo uno de los dios del sueño. Se desvió y fue a las regiones de Galilea. Fuera, José está regresando a casa. Él dijo, oh, Herodes ha muerto. Pero luego escuchó que Arquelao tomó el trono. Y la Biblia dice que tuvo miedo. Tuvo miedo porque Arquelao era tan loco como su padre, igual de cruel, igual de asesino que Herodes el Grande. Así que José dijo, voy a ir a Israel, pero no voy a regresar a Jerusalén porque Arquelao es un loco. Al observar a Josefo, Arquelao, uno de sus actos crueles. Al igual que su padre, Agón, tuvo un problema con algunos hebreos prominentes en el templo de Jerusalén. Muy bien, tuvo un problema con ellos. Ellos lo enfurecieron. Él envió a sus soldados y mataron a 3,000 hebreos. Arquelao hizo esto. 3,000 hebreos, no solo comunes, sino prominentes de la nobleza y aristocracia, con dinero, riqueza y educación. Asesinó a 3,000 de los hebreos más prominentes. ¿Dónde lo mató ese día? Dentro del templo. Dijo que la sangre se había derramado sobre todas las cosas de Dios. Lo mató dentro del templo, ¿de acuerdo? Y luego después de matarlo le dijo, ¿ves que no lo sois vosotros? Dijo, cancelo la Pascua judía sin sacrificios. Todos ustedes váyanse ya. Mató a 3,000 y canceló la Pascua. No sé qué les enojó más, si la cancelación o las 3,000 muertes.
Entonces enviaron una delegación oficial a Roma, ¿de acuerdo? Y allí empezaron a hablar con Agón y con el gran emperador Augusto César acerca de Arquelao. Recuerden, Augusto César no es otro que Octavio. Octavio reemplazó a Marco Antonio y Cleopatra cuando los venció en batalla. Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron porque Octavio estaba entrando en Egipto. Él ya se había encargado de todo esto. Grace, ¿sabes de lo que estoy hablando? Ellos se suicidaron, Dios, porque Octavio, quien más tarde sería Augusto, se apodera del trono de Roma. Les estoy contando nuestra historia, justo al lado de la suya. Augusto, Octavio, quien derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, reinaba en Roma en la época de Arquelao. Nuestro pueblo envía algunos delegados a Augusto Octavio quejándose de, amén, Arquelao. Y esto es lo que hace Arquelao. Él lo quita, esto es lo que hace Augusto. Él destituye a Arquelao. Dijo, estás causando demasiados problemas matando a 3,000. Ni siquiera has terminado tu periodo de prueba. Apenas acabas de empezar el trabajo. Lo destituye de lo que su padre le dejó, toda esa zona de Judea. Esto es importante. Escuchen bien. Lo destituye. Ese era el poder romano sobre nuestra tierra. Lo sacaron, lo sentaron. No solo lo destituyeron, lo desterraron del lugar. Lo enviaron a Francia. Muy bien. Lo enviaron a Francia. Enviaron a Arquelao, el edomita, hijo de Herodes el Grande, a Vienne, Francia. Lo enviaron a Francia. Vete a Francia, vive con los galos. En ese preciso momento, los romanos empezaron a poner a sus propios hombres al mando de todo. Muéstrame el mapa, Brent. Esa es Vienne, Francia. Ahí es donde enviaron a Arquelao. Muéstrame el mapa de los territorios sobre los que gobernaron, que ya revisamos. ¿Dónde lo mostraba? Ahí está. Retrocede una más. No adelante, sino atrás. Eso es. ¿Ves dónde estaba reinando Herodes Arquelao? Lo removieron y empezaron a poner lo que llaman procuradores romanos. Puede que no estés familiarizado con ese término, pero sí vas a estar familiarizado con una de las personas. Pusieron para reemplazar a Arquelao a un hombre llamado Poncio Pilato. Él tomaría el lugar de Arquelao. Después de algunos entre él y Arquelao, finalmente él tomaría el puesto de Arquelao. Él se sentaría como gobernador sobre Judea, Samaria y Edom. Poncio Pilato, porque Arquelao no pudo controlarse a sí mismo. Ahora tienes a Poncio sentado ahí. Así que cuando Jesús era juzgado, normalmente era Arquelao quien lo veía. Pero es Poncio Pilato, ¿verás? Muy profundo. Así pues, una vez más, Arquelao fue destituido. Fue enviado al sur de Francia. Viene, para ser exactos. Nunca más se supo de él. Analicemos a la segunda persona durante su primera generación. Herodes Antipas. Herodes Antipas, ¿verás? Volviendo a Mateo 2, dice esto en 2.22. Pero cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Sin embargo, tras ser advertido por Dios en un sueño, se desvió. ¿Y a dónde fue? En las partes de ¿qué? Galilea. Detente ahí mismo. Muy importante. Este es Jesús. Estos son los días de Yahshua. Se dirigía al territorio de Arquelao. Dijo, no, ese hombre está loco. Voy a ir a otro territorio. Él va al territorio de Galilea. Está bien. Bueno, ¿quién reina en Galilea? Brent, ese mapa al que voy a volver una y otra vez. Agón. Agón. ¿Quién reina en Galilea? Aleluya. Nada menos que Herodes Antipas. Brent, si puedes, públicalo. Ahí lo tienes. Es de color morado. Herodes Antipas. Reina en Galilea. Y esto es muy importante. Usted pregunta, ¿por qué, pastor? Porque Jesús se crió en la hermosa región de Galilea e hizo muchos milagros asombrosos en aquel lugar. Y él estaba justo bajo el mando de Herodes, el gran hijo, Herodes Antipas. ¿Está bien? De hecho, mira lo que dice en el versículo 23 de Mateo. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, que está en Galilea. Para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, será llamado Nazareno.
Ahora mira el otro mapa, Brent, donde muestro dónde está Nazaret. Lo marqué en rojo para que la gente pueda verlo. Aleluya. Galilea está como en amarillo. Verás en Galilea a God. Tienen Corazín, Capernaum, a God. Pero lo que hice fue rodear Nazaret. Y entonces lo que hizo Jesús fue que simplemente se negó firmemente a ir al gobierno. Pasando de Arquelao, la historia se dirige directamente al gobierno de la provincia y la jurisdicción de Herodes Antipas, también conocido como Antipa. ¿Están de acuerdo? Y entonces cabe destacar que este es otro hijo de Maltus, que era un samaritano. ¿Me siguen? Y en ese mismo momento Jesús se encuentra viviendo en la región de Nazaret. Y recuerda que cuando dijeron que vieron a Jesús, dijeron, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Muy bien. Ahora mira Lucas 3 conmigo. Lucas 3, 1. Aquí vamos. Esto es realmente valioso porque está trayendo a estas personas de las que hemos estado aprendiendo y estudiando en su linaje a nuestra Biblia. Dice ahora en el año 15 del reinado de Tiberio César. Oh, Dios mío. Muy bien. ¿Augusto murió? Genial. Octavio Augusto murió. Su hijo, Octavio Augusto, emperador de Roma, su hijo toma el imperio. ¿Quién es el hijo de Augusto Octavio? Tiberio César. En el año 15 de Tiberio César, muy bien, él es el emperador de Roma y Poncio Pilato es el gobernador de Judea. ¿Ves? No te estoy mintiendo cuando te digo estas cosas. Tu Biblia te lo está diciendo. Lucas te está mostrando el plano político de la época. Tiberio César, Poncio Pilato siendo gobernador de Judea, Herodes, ese es Herodes. Y Herodes Antipas siendo tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide. Hablé de esto. Y Lisanias es el tetrarca de Abilene. No sé por qué no quieren hablar de Abilene, Texas, pero aquí no estamos hablando de Abilene, ¿de acuerdo? No, yo voy a hablar de otra cosa, los Herodes. Mira el versículo 2, esa es la composición política. Bueno, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Ahora, espero poder tener algo de tiempo para hablar con el sumo sacerdote. Porque los sumos sacerdotes dejaron de ser hombres de la tribu de Leví. Dejaron de ser hombres de Dios, del linaje de Aarón. Los Herodes comenzaron a poner a quien ellos quisieran en el puesto de sumo sacerdote. Y así no eran claramente de la tribu de Leví y, según los estudios, puede que ni siquiera fueran claramente de la línea de sangre del pueblo israelita. Porque Josefo habla acerca de los fariseos. Y dice que había ciertos grupos, como los esenios, que solo permitían que hebreos de sangre fueran parte de su grupo. Pero los fariseos permitían linajes no hebreos, dice Josefo, siendo muy cuidadoso con sus palabras. Los fariseos permitían que personas de linaje no hebreo fueran fariseos, líderes del ámbito religioso durante la época de Yahshua. Lo que él estaba diciendo era que los edomitas estaban entre los fariseos. Eso es lo que él estaba diciendo, ¿de acuerdo? Pero simplemente fue cuidadoso al elegir sus palabras. Bien, entonces vemos a Anás y Caifás siendo los sumos sacerdotes. Y es durante este tiempo, mis queridos amigos, con Herodes Antipas allí, que la palabra de Dios vino a Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, en medio del desierto. ¿Están todos de acuerdo con esto? Durante este periodo histórico, con el hijo de Herodes allí en el trono de Galilea y Poncio Pilato sobre Judea, fue entonces cuando Juan el Bautista recibió una palabra del Altísimo. Y mira el versículo 3. Y él vino por toda la región alrededor del Jordán. ¿Y qué estaba predicando Juan? Juan estaba predicando y enseñando el bautismo de arrepentimiento. Juan le decía a todos que debían ponerse a cuentas con Dios. Bueno, al igual que su hermano Arquelao y al igual que su padre Herodes el Grande, Harry, Antipas había hecho cosas bastante horribles en su vida. Y una de las cosas que hizo, recuerden, les dije que Felipe no hizo nada más que perder a su esposa, ¿verdad?
Bueno, Herodes Antipas fue el tipo que fue y tomó a la esposa de su propio hermano. Se llevó a su esposa, ¿de acuerdo? Y tenemos un par de problemas con eso. Bueno, eso no está bien. Esa es la esposa de tu hermano. Número 2, es tu sobrina. Número 3, tú ya estás casado, ¿de acuerdo? Así que se casó, tomó a la esposa de su hermano, quien resultó ser su sobrina. Ahora les voy a decir su nombre. Probablemente no lo recuerden ahora, pero es uno de los nombres más famosos de la Biblia. La esposa de Herodes Antipas es una mujer llamada Herodías, quien también proviene de la línea de sangre de la dinastía Asmonea. Ella está emparentada con Simón Hircano, con Judas Macabeo, por eso todos la querían. Primero se casó con Felipe. Herodes Antipas llegó y la conquistó. Él se casó con ella, se divorció de su esposa, ese fue su acto. Ella era una reina de Arabia. Cuando él se divorció de ella, su padre se enojó, fue a la guerra contra Herodes y lo derrotó. Herodes llamó a Roma. Roma intervino, derrotó a los árabes y ahora Herodes tiene a Herodías como esposa. Parecía que todo salió bien, creyó salirse con la suya, pero llegó el profeta de Dios. Parecía que podíamos hacer todo lo posible para salirnos con la nuestra en el pecado, pero el profeta. Así que Juan el Bautista, un hombre de Dios, ve a Herodes porque está en Galilea. Y Herodes Antipas está en Galilea. ¿Y qué hace el profeta cuando se encuentra con personas que necesitan escuchar una reprensión o una palabra de Dios? Lucas 3:19, pero Herodes, el tetrarca, fue reprendido por Juan. ¿Por qué? Por Herodías, mujer de su hermano Felipe, y por toda la maldad que Herodes hizo. Juan se le acercó mientras predicaba en el desierto y le dijo, no, tú también debes arrepentirte. No se mordió la lengua, no se quedó callado. Amén. Porque él también necesitaba arrepentirse. Sabes, las Sagradas Escrituras dicen, y agregó, pero sobre todo esto, que mandó a encerrar a Juan en la prisión porque Juan lo reprendió. Él metió a John en la cárcel. Ahora bien, Mateo 14:3 nos da exactamente lo que Juan le dijo a Herodes. ¿No quieren saber exactamente qué le dijo? Porque Herodes había arrestado a Juan, lo ató y lo puso en prisión. ¿Por qué? Por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, 14:4. Porque Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tenerla. Esa es la esposa de tu hermano. Esa no es tu esposa. ¿Ves? De hecho, tú ya estás casado. Y aunque quería matarlo, temía a la multitud porque consideraban a Juan el Bautista como un profeta. Así que encerró a Juan el Bautista. Aquí es donde la historia se encuentra con la Biblia. El hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, está a cargo de Galilea. Juan el Bautista se levanta predicando el arrepentimiento, predicando la doctrina del pecado. Herodes pasa por allí. Le dijo, muchacho, estás equivocado. Arrepiéntete y haz lo correcto. Él se enoja. Encierren a Juan el Bautista. Pero no puede matar a Juan el Bautista porque todos amaban a Juan el Bautista. La gente lo considera un profeta. Y si mata a Juan el Bautista, va a haber una revuelta. Va a haber disturbios, Dios. Y puede perder su puesto sobre Galilea, igual que su hermano Arquelao perdió su puesto sobre Judea. Así que está teniendo cuidado. Pero él realmente quería hacerle daño a John. Entonces piensan en una manera de hacerlo. Y así es como sucede. Mateo 14:6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, Agón, la hija de Herodías, bailó ante ellos y agradó a Herodes. Dices, espera, la hija de Herodías, pensé que era su esposa. ¿Esa es su hija? No, esa es su hijastra. Herodías tuvo a esta hija cuando estaba casada con Felipe, su hermano. Así que eso hace que esa hija sea su sobrina. Y él tenía algo por la sobrina. Así que ella baila delante de él. ¿Qué hombre adulto quiere que su sobrina baile frente a él? Y la gente estaba loca. ¿Y qué madre va a dejar que su hija haga eso? Así que ella bailó. No sé qué estaba haciendo. Debió de estar bailando muy provocativamente. Pero Herodes se emocionó tanto con lo que ella hacía que le hizo una promesa. Mira esto.
y le agradó, versículo 7, por lo cual él le prometió con un juramento darle cualquier cosa que pidiera. Chica, bailas tan bien que te voy a dar lo que me pidas, ¿ves? Y ella ya instruida por su madre, porque su madre le dijo, si él te dice esto, esto es lo que le vas a decir. Dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, en un plato. Versículo 9, y el rey se entristeció. No creo que realmente estuviera triste. Él había querido matar a Juan el Bautista desde antes. Sin embargo, por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, ordenó que se lo dieran a ella y mandó decapitar a Juan en la prisión. Y su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha. Salomé era su nombre. Y ella la llevó a su madre y sus discípulos vinieron, recogieron el cuerpo y lo enterraron. ¿Y adivina quién ya era adulto en ese momento? ¿Adivina quién estaba comenzando su ministerio en ese momento? En la época de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. En la época en que los edomitas gobernaban sobre Agad, Galilea. Los romanos están sobre Judea, Agad. Acaban de matar a Juan el Bautista porque es una reprensión. Y los discípulos de Juan toman el cuerpo de Juan. ¿Y a quién llevan? Van a enterrarlo. ¿Y a quién van a contarlo? Van a contárselo a nadie más que a Yeshua, nuestro Señor Jesús, el Mesías. ¿Ves? Y esto está sucediendo exactamente a Agad, durante los días de Yeshua. Ahora, después de este punto, después de que Juan el Bautista murió, Yeshua está a punto de volverse loco, diácono. Su ministerio está a punto de estallar. ¿Está bien? Tras cumplir un ayuno de 40 días, sale del hospital. Dice la Biblia que Agón fue tentado por el diablo. No solo de pan vivirá el hombre. Adora al Señor, tu único Dios, y a Él servirás. Amén. Él regresa con el poder del Espíritu Santo. ¿Y a dónde regresa? Regresa a Galilea, donde está Herodes Antipas. Vuelve a Galilea lleno del Espíritu Santo, listo para su ministerio. Y en Marcos 1:14 dice, ahora bien, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué estaba haciendo? Y predicando el evangelio del reino. Y en Galilea, después de su ayuno, fue cuando comenzó a llamar a sus discípulos. En la Biblia, al crucificar a Jesús, identifican a Pedro. Él dijo, no lo conozco, pero una mujer dijo, tu habla te delata, eres Galileo. Tienes acento de Karen Crowe y tienes acento de Lafayette. Aleluya. Eres de Galilea. Jesús escogió a sus discípulos de Galilea, precisamente del área donde Herodes Antipas estaba gobernando. Luego regresó de su periodo de ayuno a Galilea. Él escogió a sus discípulos, Simón, Pedro, Andrés, Agot, Santiago y Juan. Todos son galileos. Agot. Y miren lo que pasa en el 121. Y entraron en Cafarnaúm. ¿Dónde está Cafarnaúm? Te lo voy a mostrar. Está en Galilea. Y enseguida, el día de reposo, entró en la sinagoga y enseñó. Yahshua enseñó. Pero quedaron asombrados por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no enseñaba como la gente que se había apoderado de nuestra religión. Enseñaba como si los oráculos de Dios estuvieran en él. Mira esto, 23. Y en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y gritó diciendo, déjenos en paz. ¿Qué tenemos que ver contigo? Tú, Yahshua Jesús, al que llaman Jesús de Nazaret, ¿has venido aquí para destruirnos? Yo sé bien quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo, calla a ese espíritu malvado, impuro, y sal de él. Y cuando el espíritu inmundo lo sacudió y gritó con gran voz, salió de él. Y todas las personas quedaron totalmente asombradas, tanto que comenzaron a preguntarse entre sí, ¿qué es esto? ¿Y qué nueva doctrina es esta? Porque con autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. E inmediatamente su fama se difundió por todas partes. ¿Qué? Toda la región alrededor de Galilea. Justo donde Herodes Antipas gobernaba, Jesús empieza a volverse famoso, así es. Y este es solo su primer acto de expulsar al demonio. Y en este momento solo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí.
quiero que pienses en toda la historia de la que hemos estado hablando. Quiero que pienses en nosotros saliendo de Babilonia, reconstruyendo nuestro templo, levantando de nuevo los muros, los macabeos llegando al poder, Simón, Judá y Jonatán. Y todos nuestros líderes desde ese momento gobernaron por la fuerza, por el poder y por la guerra. Ellos gobernaban como los reyes y los jueces de antaño, los campeones de antes como Sansón y como Gedeón, ¿de acuerdo? Y por eso, cuando esperaban al Mesías, pensaban que el Mesías iba a venir de la misma manera, como otro Judá macabeo, como otro David, como otro Agón, un campeón, un luchador. Pero como escuchamos en la adoración, Jesús no vino a pelear ninguna batalla física. Él dijo, hay una guerra en marcha, una guerra en los cielos, una guerra en lo espiritual. Y esa es la guerra que él vino a pelear. Verás, Yahshua vio algo roto en los hebreos. Y lo que estaba roto estaba dentro de nosotros, no fuera. Y no importaba cuántos campeones nos enviara ya fuera Sansón, Gedeón, Barak, Ahod, Débora, Agot, era el Judas. No importaba cuántos campeones nos enviara, ellos solo lograban alejar al enemigo de nosotros temporalmente. Pero como estábamos rotos por dentro, siempre volvíamos a caer en la esclavitud. Así que cuando Yahshua vino, no vino a pelear, no vino a luchar contra carne y sangre. Él vino a destruir las potestades y los poderes. Él vino a pelear. Hay una guerra en marcha, una guerra en los cielos. Y eso fue precisamente lo que Él vino a hacer. A este mundo vino a destruir las obras del diablo, de Satanás. El poder detrás de Roma, el poder detrás de Babilonia, el poder detrás de Edom. Él quería detener eso, porque si podía detener el poder que estaba detrás, entonces podía detener a la nación. Y si Él puede arreglar lo que está dentro de la gente, para amar a Dios, buscarlo con todo nuestro corazón, no volver a los ídolos, entonces podría evitar que estas naciones nos destruyeran. De venir. Tomen nuestra tierra, porque cuando estamos bien con Dios, estamos bien con nuestra tierra. Vamos, denle gloria a Dios, amén. Por eso vino Yahshua y los demonios lo sabían, el espíritu inmundo. Sabemos quién eres tú, que tú eres el santo de Dios, el santo de Yah. Miren, Él nos está diciendo que los salve a ustedes para salvarnos de nuestros pecados. Y entonces Él expulsó a ese demonio, hermano. Y su fama se extendió. Miren, la fama solía extenderse antes, amén, cuando venían y mataban a un montón de romanos. Decían, oh sí, Él es nuestro rey. Esa es la fama. Es un tipo de fama diferente la que se va a extender aquí. ¿Ves? Y en el versículo 33, mira lo que dice aquí. Él va a la casa de Pedro. Hey Dios. Y sana a la mamá de Pedro, Agón. Y la Biblia dice, y toda la ciudad se reunió a la puerta. Y sanó a muchos, Agón, que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no permitió que los demonios hablaran porque lo conocían. Él empieza a sanar a la gente, amigos. Él no está peleando ninguna batalla. Él no está matando a ningún romano. No es Judá macabeo. Este es Yahshua HaMashiach. Versículo 39, y predicaba en sus sinagogas por toda Galilea y expulsaba demonios. Y vino a él un leproso rogándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante el hombre quedó limpio de su lepra. Y tan pronto como hubo hablado, inmediatamente la lepra se fue de él y quedó limpio. Y le encargó estrictamente al hombre y lo envió, lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie. Y eso era lo que Yahshua solía hacer. Solía sanar a las personas y hacer grandes obras, pero les decía, no digan nada. ¿Ves? Porque él sabía que las autoridades estaban escuchando. ¿Ves? Pero mira lo que pasa. Y en el siguiente versículo dice, y mira, no digas nada a nadie. Y le dice, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación las cosas que Moisés mandó como testimonio para ellos. Pero el hombre salió y comenzó a divulgarlo y a difundir el asunto por todas partes.
Sucedía de tal manera que Yeshua ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que tenía que permanecer fuera, en lugares desérticos. Y donde quiera que iba, mira esto, venían a él de todas partes. ¿Crees que Herodes está oyendo hablar de él ahora? Con toda una ciudad yendo hacia él. Bueno, ni siquiera puede entrar en la ciudad. Imagínate a alguien tan famoso y la gente quiere estar tanto con él que ni siquiera puede entrar a Lafayette. Tienes que ir a buscarlos a Appaloosa, al campo, porque no hay lugar en la ciudad que pueda contenerlos. ¿Ves? ¿No crees que Herodes Antipas estaba escuchando sobre eso? Marcos 2:3. Mira esto, vamos a leer un poco. Tengo que mostrarte los tiempos de Yeshua y cómo se conectan con los Herodes. Mira lo que dice. Y vinieron a él, a Yeshua, trayéndole a un paralítico que era cargado por 4. Estaba paralizado, así que 4 personas tenían que cargar al hombre. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, la aglomeración, descubrieron el techo. No podían llegar a Jesús por la casa, por un medio normal. Así que lo descubrieron. Quitaron el techo de la casa. La multitud estaba tan apretada. Quitaron el techo de la casa donde él estaba. Y cuando lo rompieron, bajaron la cama en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús su fe, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces fariseos y saduceos preguntaron: ¿quién perdona pecados sino Dios? No sabían que no trataban con un hombre común, sino con el Dios hombre, segunda persona de la Trinidad. Y en el versículo 11 dice: y te digo, levántate, toma tu cama y vete de regreso a tu casa. E inmediatamente aquel hombre que era paralítico se levantó, tomó su cama y salió de allí, delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto esto. De esta manera en Israel jamás antes. ¿Ves? Y conocemos la historia. Ellos no sanaban a la gente, a los que estaban paralizados. Ellos estaban luchando batallas físicas. ¿Ves? Marcos 3:1. Mira esto. Mira, Dios, solo te estamos mostrando los días de Yeshua. ¿Ves? Dice en 3:1: y Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Había allí un hombre con una mano seca. Lo observaban por si lo sanaba en sábado, pues Jesús venía de discutir con fariseos y saduceos sobre el ayuno. Los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Cruzaron juntando maíz. Era día de reposo y atacaron a Yeshua. ¿Por qué recogen maíz? Tus discípulos están recogiendo maíz. Bueno, tienen hambre. Y está discutiendo con ellos. Él les está diciendo: oye, Dios, sobre eso, el sábado no fue creado. El hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el hombre. Y por eso lo están vigilando. Y un hombre con una mano marchita. Esas manos que, ya sea porque nacen así o por una lesión, no se estiran. Es más pequeño que el otro. Amén. Y él ahí arriba. Casi siempre esto te acompañará de por vida, pues ningún médico puede curarlo. Te acompañará por el resto de tus días. No podía entrar al templo por tener una discapacidad y además no podía trabajar. Probablemente se trate de un huevo de bolsa, pero aquí está. Y lo observaban para ver si lo sanaría en el día de reposo, para poder acusarlo. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca: ponte de pie, levántate. Y les dijo: ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo o hacer el mal, salvar una vida o matar? ¿Ven ustedes? Yeshua sabía que en los días de los macabeos ellos fueron a la guerra en el día de reposo. Ellos lucharon contra sus enemigos en el día de reposo y tuvieron que hacerlo porque Roma instituyó una política muy sabia, que si los hebreos no iban a pelear en el día de reposo, ese sería el día en que los atacarían. Comenzaron a pelear en el día de reposo y Jesús les dijo: ¿es lícito matar hoy? Pues ustedes guerrean y luchan contra los romanos en este día. Y aquí tenemos a este hombre con el brazo paralizado. Me impiden hacer el bien para salvar una vida, mientras hacen el mal y matan en el día de reposo. ¿Qué está pasando? Ese es el contexto. ¿Lo ven? En ese momento, amén, pero ellos callaron, no dijeron nada, porque ahí Jesús les hablaba a las personas, los ubicaba.
y no decían nada. Punto, se acabó. ¿Lo ves? Y cuando los miró alrededor, los miró con enojo, se entristeció por la dureza de sus corazones. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Esa mano seca que no podía estirarse. Él extendió su mano. Y su mano, todo su brazo, su mano y su brazo. Porque recuerda, en los tiempos hebreos, la mano era toda esta parte. Toda la mano fue restaurada, todo el brazo quedó como el otro. Y los fariseos salieron y enseguida se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo podían destruirlo. Los herodianos eran cercanos a Herodes, probablemente edomitas mayormente, y representaban a sus seguidores con influencia en Roma. Así que los fariseos, saduceos, junto con los herodianos, intentaban detener a Yeshua. Vemos una progresión desde Juan el Bautista hasta Yeshua en su época. Las cosas se intensifican a medida que Jesús ministra al pueblo. Primero, su fama se extiende por todas partes. Llegó entrando a la ciudad. Y ahora están discutiendo con él sobre algunas cosas en particular acerca de la ley. Mira el 437. Observa esto. Y esto sucede en Galilea. Y se levantó una gran tormenta de viento en el mar de Galilea. Las olas golpeaban la barca llenándola. Él estaba atrás, dormido en un cojín. Lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que vayamos a morir? Esto es en el mar de Galilea. Y él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, paz, quédate quieto. Y el viento cesó y hubo una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Cómo es que todavía no tienen fe? Y se llenaron de un temor muy profundo y se decían unos a otros, ¿quién es realmente este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Nunca hemos visto algo así antes. Jamás en toda nuestra historia. Simón nunca ha hecho algo así. Está en la jurisdicción de Herodes Antipas y aún así calma tormentas. Verás, no solo eso, ya que en esta misma zona es donde expulsará a la legión del hombre en medio de la reunión. En el capítulo 5, donde dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, legión, porque somos muchos. Dijo, salgan de ellos. ¿Podemos entrar en los cerdos? Ir. Los cerdos corren hacia el agua y mueren. Divulgaron lo que Jesús hizo. Así que ya no podía entrar al pueblo. Y al correrse la voz, ¿quién más se enteró? El tetrarca Herodes Antipas se enteró de todo lo que pasaba. ¿Ves? ¿Ves? Incluso aquel hombre poderoso que estaba poseído. Le pidió a Jesús, llévame contigo. Y Jesús le dijo, no, quédate con tu familia y con tus amigos y difunde la alabanza de lo que el Altísimo hizo por ti. Y este hombre sale con el mensaje por los alrededores de Capernaum, en la zona de los Gadarenos, contando lo que Yeshua hizo por él cuando estaba en los sepulcros, cortándose y sin ropa. En la misma zona de Galilea, ¿adivina qué más? Cuando él va caminando entre la multitud y la mujer con el flujo de sangre lo ve. Es la misma zona, amigo. La mujer lo ve caminando entre la multitud y se acerca y empuja. ¿Qué toca a ella? El dobladillo de su prenda. La sangre se secó. ¿Está bien? ¿Y qué hay de la hija de Jairo? Jairo, la hija, ¿adivina qué pasó? Galilea. ¿Quién es Jairo? Era un dirigente de la sinagoga. Fue una de las figuras religiosas más destacadas de su época. ¿Crees que Herodes no conocía a Jairo? La hija de Jairo murió, hombre. Le dijeron a Jesús, no te molestes en venir, Jesús. No te molestes en venir. Ella murió, llegaste tarde. La mujer con el flujo de sangre te detuvo un poco más. Jesús dijo, ella no está muerta, está dormida. Se rieron de él. Él entró allí, los sacó a todos. Y luego Marcos 5:41. Y tomó a la muchacha de la mano y le dijo, Talita Cumi, que traducido en Galilea, en la jurisdicción de Herodes Antipas, significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Y enseguida la muchacha se levantó y caminó, porque tenía 12 años, y se asombraron grandemente, con un gran asombro.
y les ordenó estrictamente que nadie lo supiera. Pero ya sabes, cuando les prohibía hablar, ¿qué pasaba? Ya ha resucitado muertos, sanó a un paralítico y calmó la tormenta. Ya ha sanado al hombre de los Gadarenos, del que todos tenían miedo y por donde nadie quería pasar. Ya ha hecho todas estas cosas en la misma jurisdicción de Herodes Antipas. ¿De acuerdo? Llegamos a Marcos 6:14 y ahora entendemos lo que está pasando. Entendemos a la persona, entendemos lo que Yeshua estaba haciendo. Entendemos que Herodes acababa de matar a Juan el Bautista. Y en Marcos 6:14, y Herodes oyó hablar de él el rey Herodes, porque su nombre se había hecho famoso. Y por eso dijo que Juan el Bautista había resucitado. Y por eso obras poderosas se manifiestan en él. ¿Crees que solo oyó hablar de un buen predicador? No, él oyó acerca de los milagros que leímos. Y nosotros los tomamos como si fueran de Santa Claus, del conejo de Pascua, del hada de los dientes. Estos milagros, estas obras poderosas eran tan reales como lo era Herodes Antipas, como lo era Herodes el Grande, como lo era Miriam, como lo era Iconio, como lo era Judá Macabeo, como lo era Simón, como lo era Jonatán. Todo era real porque es historia. Y él oyó de sus obras poderosas que se manifiestan en él. Otros decían que era Elías, que es Elías. Y otros decían que era un profeta o como uno de los profetas. Pero cuando Herodes oyó esto, dijo: es Juan a quien yo decapité. Ha resucitado de entre los muertos y viene a atormentarme. Esa era la culpa, esa era su propia conciencia. Porque él sabía que había asesinado a un hombre bueno. ¿Ves? Así que estaban tratando de averiguar quién era Yeshua. Es por esta época que Yeshua les pregunta a sus propios discípulos. Él dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y por eso digo, ellos dicen, algunos dicen Elías, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen uno de los profetas. Y Yeshua los mira, él dijo: pero ¿quién decís que soy yo? Esa es la pregunta para la eternidad. Es la pregunta personal para cada uno en este lugar y para quienes miran ahora mismo. ¿Quién dices que es él? ¿Es solo el hijo de María y José? ¿O es el hijo de Dios? ¿Quién dices tú que es él? ¿Es solo un predicador o es un hacedor de milagros con la plenitud del Espíritu Santo sin medida? ¿Quién dices tú que es él? ¿Es solo un profeta como Isaías, como Jeremías? ¿O es el profeta profetizado por Moisés que vendría y sería el profeta, sacerdote y rey sobre Israel y sobre toda la tierra? ¿Es el Rey de Reyes en tu corazón? ¿Es el Salvador? ¿Es el Mesías? Pedro responde a eso. Él dijo: tú eres el Mesías, Yeshua HaMashiach. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Puedes verlo con claridad y esa es precisamente la clase de gente que está tocando toda esta región en este preciso instante. Que aquella región, Galilea, Nazaret, Cafarnaúm, aquellos que vivían en tinieblas verían una gran luz. ¿Tú lo ven? Así pues, en Lucas capítulo 9, versículo 9, vemos que Herodes cree que es Juan el Bautista, pero quiere tener una audiencia con Yeshua. Y Herodes Antipas dijo lo siguiente: a Juan, ¿acaso no lo he decapitado yo? Pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y él deseaba verlo. Herodes quería ver a Yeshua. Pero el problema con Yeshua es, y no es un problema para él, pero sí lo es cuando caemos en esa categoría. Yeshua no habla con nadie que no quiera conocer la verdad. Si no quieres saber la verdad, ni siquiera te habla. ¿Ves? Él nos dijo en su palabra, dijo: mis ovejas son las que escuchan mi voz.
y cuando la escuchan, ¿qué hacen? Me siguen. Pero Herodes quería un espectáculo de magia. Quería que Jesús sacara un conejo del sombrero. No vino a eso. Hay guerra, Herodes. No hay tiempo para trucos. Hay una guerra en los cielos, hermano. Y no quieres escucharme porque quieres seguirme. No quieres escucharme porque quieres cambiar. Tenemos que tener cuidado con la razón por la que queremos acercarnos a Yeshua. Porque si no queremos la verdad, no vamos a poder escucharla. Cuando le cuentan a Yeshua sobre Herodes Antipas, hijo del grande, le dicen: Herodes te está buscando, muchacho. Es posible que incluso quiera matarte. En Lucas 13, Yeshua dijo: dile a ese zorro, esa es la palabra, dile a ese zorro. Y el escritor griego, esa palabra zorro significa una persona malvada, traicionera y diabólica. Esa es la categoría en la que el Mesías pone a Herodes Antipas. Pero tú no me quieres, no quieres la verdad. Así que nunca me vas a ver. ¿Ves? ¿Cuántas personas allá afuera quieren la verdad? ¿Cuántas personas quieren la verdad sin importar cuánto duela o cómo se sienta? ¿Cuántas personas quieren la verdad sin importar de qué color sea Yeshua? Sin importar de qué textura sea su cabello. Pese a cómo se vean sus pies o cómo nos sintamos, al saber que erramos y Él dice que hay que nacer de nuevo, solo cuántas personas quieren la verdad. Porque si no quieres la verdad, no vas a poder escucharlo. Si estás en esto por otra cosa, por ti mismo, por tu fama o por tu dinero, no vas a poder escucharlo. Este mensaje de los últimos días sobre el pueblo, este mensaje sobre ¿qué está pasando con los hebreos? Muchos no oyen. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la verdad. Él está hablando directamente, pero no son capaces de escucharlo. ¿Ves? Yeshua finalmente es traicionado durante el tiempo de esta primera generación de la descendencia de Herodes. Finalmente es traicionado y llevado ante el gobernador de Judea. En ese momento debería haber sido Arquelao quien estuviera al mando, pero fue depuesto y enviado al destierro en Viena, Francia. Y ahora Poncio Pilato está sentado en ese mismo puesto. Ahora tienes que entender, Poncio ya ha pasado por muchas cosas. Se metió en problemas y trajo algunas imágenes a Jerusalén, al templo, águilas romanas y todo eso. Y los hebreos se volvieron locos. Cuando enloquecieron, Poncio también enloqueció pensando, ¿qué está pasando? En otros sitios se permitían águilas y más, pero los fariseos y saduceos, estrictos con la ley, prohibían cualquier representación, incluso en Jerusalén. Pero ellos venían aquí con águilas y todas esas imágenes romanas al templo. Esos muchachos se volvieron locos, se descontrolaron totalmente. Poncio terminó teniendo que matar a un montón de esos muchachos. Y el emperador en Roma le hizo llegar un mensaje oficial a Poncio: vas a acabar exactamente como Arquelao, por lo que cálmate. No queremos que esos hebreos inicien una nueva rebelión, ni que surja otro Simón o Judas Macabeo. Ellos le dieron problemas a esos países y eran gente fuerte y rápida. Dirige a todas esas personas, trata de mantener la calma. Iremos pronto a buscarte, Poncio. Vas a encontrarte sentado justo al lado de Arquelao. Recuerda lo que acabo de decir. Así que cuando llevaron a Jesús ante Poncio, Poncio Pilato no quería meterse en eso. Él pensaba, ni siquiera quiero meterme en eso. Voy a perder mi trabajo por culpa de ustedes, hombre. Terminaré en algún lugar de Europa. Lucas 23. 1. Y toda la multitud de ellos se levantó e inmediatamente lo llevaron ante Pilato. Esa historia es hermosa. Simplemente conecta. Y comenzaron a acusarlo diciendo:
hemos encontrado a este hombre pervirtiendo a la nación y prohibiendo dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo el Rey. Tocan todos los puntos sensibles, los temas candentes que realmente enfurecerían a los romanos. No quieren que nadie cause problemas, pervierta a la nación. No quieren que nadie se meta con su dinero. Cuando están cobrando impuestos, quieren que todos paguen. Y no quieren a otro Judas Macabeo o a alguien de la línea de los asmoneos diciendo que es el rey de los judíos. Eso ya no lo podemos permitir. ¿De acuerdo? Así que cuando lo trajeron, los fariseos y todos dijeron, esto es lo que está haciendo. Versículo 3, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Miren, ahora Yeshua también es abogado. Dicen, si alguno peca, tenemos un abogado, un defensor, un abogado ante el Padre. ¡Uy, Dios mío! Yeshua es abogado. Y él entiende no solo toda la ley, sino la ley romana en particular. Y si alguien te lleva a la corte como acusado, Agot, lo que sucede primero es que Agot, el fiscal, debe probar su caso y la defensa tiene derecho a guardar silencio. No tienen que testificar, no tienen que hablar, no tienen que presentar su caso. El fiscal debe probar su caso antes de que la defensa sea presentada. Si no prueban bien su caso, la defensa puede decir, me niego a testificar. El juez desestima el caso por no probar el delito más allá de toda duda razonable. Y así es como funciona. Yeshua entiende eso. Aquí mismo Pilato rompe la ley romana de los tribunales. Estas personas dicen algunas cosas sobre mí. Que vengan y lo prueben, Pilato. ¿Por qué me preguntas a mí ahora? Ni siquiera han probado su caso. Le preguntan a Yeshua, ¿eres tú el rey de los judíos? Mira lo que dijo Yeshua. Tú lo dices, eso es lo que tú estás diciendo. Yo no estoy diciendo nada, lo que tú estás diciendo. ¿De qué estás hablando? Porque yo no estoy diciendo nada. Tú lo dices, tú haz la determinación. Ve y lee sobre mí. Ve y averigua todas las cosas que estoy haciendo. Ve y lee las profecías sobre mí. ¿Soy yo el rey de los judíos? Mira y ve. Eso es lo que Jesús le diría. Tú lo dices. ¿Sabes lo que digo? Mira lo que él dice. Y le respondió, tú lo dices. En el versículo 4, entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y al pueblo, no hallo culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Están en Jerusalén ahora, desde Galilea hasta aquí. V6, al oír Pilato sobre Galilea. Entonces preguntó si el hombre era Galileo. Pilato no quiere meterse en esto, él ya está en problemas. Y una de las mejores maneras como juez de sacar un caso que no quieres de tu tribunal es determinar que debe estar en otro lugar, en otra jurisdicción. Esto no es de Lafayette. Regrésalo a San Martinville, Appaloosa, Broadbridge, no es de mi competencia. Y eso es precisamente lo que hace Poli. Dice, tomemos esta situación galileana y llévalo al líder de Galilea. ¿Quién es ese tipo? Chicos, Herodes Antipas, versículo 7 de Lucas 23. Y tan pronto como supo que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en ese momento por la Pascua. Herodes estaba allí celebrando, pero era su jurisdicción, así que debía escuchar el caso. Recuerden, Herodes había querido ver a Yeshua. Versículo 8, y cuando Herodes vio a Yeshua Jesús, se alegró muchísimo. Pensaba que iba a haber un show de magia, amigos. ¿Adivina qué tengo en la mano, Jesús? Porque había deseado verlo desde hacía mucho tiempo, ya que había oído muchas cosas acerca de él. Y él esperaba con ansias ver algún milagro realizado por su propia mano. Todos los milagros de Yeshua son hechos verídicos y no ficción. Entonces le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Ahora bien, él acababa de hablar con Pilato. Al llegar ante Herodes, no le dijo ninguna palabra a Herodes.
De hecho, más adelante en las Escrituras verás que él y Pilato van a tener un diálogo que probablemente le va a estar diciendo, ya sabes a lo que me refiero, como ¿qué está pasando? Y Jesús se lo va a decir. Estoy aquí por la verdad, nací para la verdad, y probablemente va a decir, ¿qué es la verdad? ¿Sabes? Toda esa interacción entre Jesús y él está ocurriendo. Jesús dijo, los que aman la verdad me escuchan. Él y Pilato entran sin hablar con Herodes. Yahshua percibió algo en Pilato que el rey Herodes no poseía. Verás, más adelante en el relato veremos a Pilato diciendo, estoy en un gran aprieto, Jesús. Voy a perder mi trabajo, pero ellos le dicen que lo crucifique. Estoy en un aprieto, voy a estar en algún lugar de Europa. Estoy en un aprieto. Van a enviar, igual que hicieron con Arquelao, y yo voy a estar en un aprieto. Y es entonces cuando Jesús, sabiendo por qué fue enviado, va a decirle a Pilato. Él va a decirle esto a Pilato. Él va a decir, aquellos que me entregaron en tus manos han pecado más que tú. Veo el aprieto en el que estás. Sé lo que tienes que hacer. Haz lo que tengas que hacer porque vine a morir por el pecado de mi pueblo. ¿Ves? Veámoslo de nuevo. Él no respondió nada. Los principales sacerdotes y escribas le acusaban con vehemencia. Herodes y sus soldados lo menospreciaron y burlaron. Se burlaban de su silencio y molestos le pusieron una túnica espléndida, la misma de los dioses romanos. Se la van a terminar quitando. Lo van a golpear en el pretorio y van a echar suertes por esa túnica y lo van a enviar de nuevo ante Pilato. Y ese mismo día Pilato y Herodes se hicieron amigos porque antes de esto estaban enemistados entre sí. Yahshua fue llevado ante Herodes Antipas, el hijo de Herodes. Lo que necesitas saber es que Yahshua finalmente fue crucificado en manos de Pilato, pero fue Israel quien lo entregó. Pero él murió por nuestros pecados como sacrificio y como sustituto. Y para esto fue que nació. Él no nació para derrocar a Roma, al menos no todavía. Pero su primera aparición fue para guerrear en los lugares celestiales y en el espíritu, para luchar contra las potestades que mantenían a Israel atado. A través de la cruz y al admitir que somos pecadores y creer en la muerte, sepultura y resurrección de Yahshua, podemos ser salvos y perdonados. Y recibir un nuevo corazón, un corazón que ama a Dios en espíritu y en verdad. No en la letra externa de la ley, donde actuamos como santos cuando la gente nos ve, pero vivimos desordenadamente cuando no nos ven. Muy bien. Sino que es una conversión real. El alma que ama a Dios y sin importar quién esté mirando, tenemos un corazón y una mente dispuestos a servir a Dios. ¿Significa que seremos perfectos? No, no seremos perfectos. Pero al fallar, sentimos la convicción del Espíritu Santo. Normalmente enmendamos el rumbo, corregimos. Porque aquellos que han nacido de nuevo no pueden continuar en pecado sin arrepentimiento, sin cambio. ¿Ves? Ese es el nuevo pacto. Y eso es lo que vino a hacer Yahshua. Él vino a quitar las leyes de las tablas de piedra, el corazón de Dios, la manera en que ya quiere que seamos. Él vino a quitar la ley de la tabla y ponerla en nuestro corazón. Y no solo los mandatos de lo que puedes o no puedes comer. Eso no lo es. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. ¿Ves? En Estados Unidos, los abogados sabemos que existe una ley escrita, pero también lo que se llama el espíritu de la ley. Y la gente no entiende eso. ¿Ves? Dios tenía una ley escrita, pero también tenía el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es lo que los legisladores pretendían cuando crearon la ley. Dios tenía una intención cuando hizo el antiguo pacto. La intención era que fuéramos apartados, que fuéramos santos, que nos pareciéramos a Él y actuáramos como Él. Ese era el espíritu de la ley. Y Yahshua, cuando resumió la ley, tomó toda la ley y los profetas la resumió y nos mostró el espíritu de ella.
Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El amor cumple la ley, pues si uno ama a su hermano, no cometerá adulterio, ni robará, ni hará esto ni aquello. Era el espíritu de la ley de Dios lo que el Altísimo buscaba. Y ese espíritu de la ley solo se cumple a través de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Y nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él como nuestra única expiación, el único medio de salvación, la única manera de ser justificados. Entonces, cuando creemos de esa manera, somos sellados con el Espíritu Santo. Y nos convertimos en lo que ya siempre quiso que fuéramos en aquel jardín. Si alguno está en Yeshua, el Cristo se convierte en una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya han pasado, sí, absolutamente todas han sido hechas nuevas. Esa siempre fue la intención en la mente y el profundo corazón de Yah. Él realmente quería caminar con cada uno de nosotros, tal como Enoc caminó con nosotros mucho antes de que existiera siquiera un decálogo escrito. Así que aquí es donde vamos a comenzar. Yeshua es crucificado. Él muere. Pero entonces resucita al tercer día, puedes verlo. Y todo esto es historia documentada. Esta que ven es nuestra historia. Y todo esto es absoluta verdad. Esto es un hecho y no una ficción. Esto no está basado en una historia real. Esta es una historia real, ¿entiendes? Josefo habla acerca de Yeshua. Y voy a ir concluyendo con este punto. Y el historiador que vive poco después de esta época, y vamos a adentrarnos en la vida de Josefo porque necesitas conocer su vida. Él vivió, es un contemporáneo de esta época, justo después de Yeshua. Persona asombrosa, biografía asombrosa. Mira, solemos pensar en Josefo solo como un historiador, pero Josefo fue un general que luchó en los ejércitos de Israel contra los romanos. Josefo fue un hombre poderoso de Dios. Él amaba al Altísimo. Vamos a ver su vida un poco más adelante durante la caída de Jerusalén. Él profetizó, anunció eventos futuros. Déjame decirte lo que Josefo escribió acerca de Yeshua. Y como él vivió poco después de Yeshua, como dice Pablo en los Corintios, algunas de las personas que lo vieron después de su muerte aún estaban vivas. Pero miren lo que dice Josefo en el libro de las antigüedades. Libro número 18, capítulo número 3, párrafo 63. Mira lo que dijo. En aquella historia vivía por aquel tiempo Yeshua, Jesús, un hombre verdaderamente sabio y justo, si es que es lícito siquiera llamarlo hombre, por su forma de actuar, por las atrocidades que hacía y por el estilo de vida que llevaba. Josefo se pregunta, ¿puedo siquiera llamarlo hombre? Porque nunca he visto a un hombre hacer lo que él hizo. Escucho a los apóstoles decir, ¿qué clase de hombre es este? Esto no es la Biblia, esto es historia, ¿verdad? ¿Y por qué? Él realizaba obras que eran realmente maravillosas. Era un gran maestro de aquellos hombres que aceptaban la verdad con muchísima alegría. Él realizaba milagros asombrosos y enseñaba a la gente que recibían la verdad. Yeshua nunca echó sus perlas a los cerdos. ¿Ves? Realmente consiguió atraer hacia sí a muchísimas personas. Judíos, muchos hebreos y muchos de los gentiles empezaron a acercarse. Ustedes vieron eso en la escritura. Miren lo que dice Josefo sobre él. Él era el Cristo. Él era el Mesías. Él era el que estábamos esperando, hermano. Y cuando Pilato
a sugerencia de los principales entre nosotros, a sugerencia de los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, porque Josefo es hebreo. Y él está diciendo que los principales, los más importantes, los más prósperos, los más educados entre el pueblo hebreo enviaron a este Mesías ante Pilato. Y Pilato, a sugerencia de estos hombres principales, lo había condenado a la cruz. Pero aquellos que lo amaron desde el principio, desde el comienzo mismo de su ministerio, no lo abandonaron. Historia, está en la Biblia. Historia. El historiador Josefo relata que se les apareció de nuevo con vida. De nuevo, al llegar el tercer día, tal como los divinos profetas habían predicho estas y otras muchas cosas maravillosas acerca de él, resucitó, según relató el historiador Josefo, y se apareció nuevamente ante su pueblo. Escúchame, hebreo, escúchame. Amo la historia, es mi verdadera pasión personal. Cuando leo a Josefo y veo que tiene su relato histórico sumamente preciso en cada detalle. Incluso logró ser exacto con las fechas específicas en que vivió la gente, describiendo con exactitud todo lo que hicieron. Cuando compara su historia con la historia de los romanos, Herodas, cuando compara su historia con la de los persas, todo es exacto. ¿Por qué habría de pensar algo diferente? ¿Algo distinto ahora mismo? Mientras habla de mi Mesías, esto es total y absolutamente exacto. Él dijo todas estas palabras y otras 10,000 cosas más, realmente cosas maravillosas y asombrosas. Aleluya, que predijeron sobre él y sobre la tribu. Es muy interesante observar la manera tan particular en la que él decide llamar a la tribu. Porque los hebreos siempre se identificaban por tribu. La tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de los cristianos. Así que los que llevan su nombre no están extintos hasta el día de hoy. En el momento en que él está escribiendo. Veamos cuándo escribe esto. Pues ya es un hombre mayor. Está en sus 50, casi 60 años tras la caída de Jerusalén en el 70 de Cristo. Él escribe que los cristianos no se han ido a ninguna parte, siguen aquí hoy. Los otros grupos que lideraron como faraones ya no existen. Pero este grupo sigue aquí porque lideran a un faraón. Pero se levantó de nuevo al tercer día. Vamos, denles un poco de gloria, amén. Voy a terminar con los hebreos, amén. Pero esa es vuestra historia, tío. Y vamos a profundizar más. Porque la próxima vez tengo que tratar todo este tema de la caída de Jerusalén. Y tengo que hablar, amén, de nuestro recorrido, amén. Incluso hasta la tierra de los negros y África. Y quiero mostrarte, hermano, dónde estaban los edomitas mientras Jerusalén caía. Quiero mostrarte dónde estaban ellos mientras nosotros estábamos en África, en la tierra de los negros, hermano. Quiero mostrarte dónde estaban ellos cuando nos pusieron en esos barcos y nos enviaron a América. Hermano, estamos viendo las raíces de Edom aquí y vamos a rastrearlas mientras rastreamos nuestra historia. Y al mirar nuestra historia los vemos ahí en los días de Yahshua. Liderando en los círculos religiosos y liderando en el régimen herodiano están Herodes el Grande, Herodes Arquelao, Herodes Antipas. Hablaremos un poco sobre esa segunda generación la próxima vez, en otoño. Amén. Pero ya estamos aquí, amigos, y les pido que sigan sintonizándonos. Amén. Porque nos hizo sentarnos. Él nos hizo entrar en la casa. Porque quiere que conozcamos una historia que esa gente se niega a enseñarnos. Porque saben que si no sabes dónde has estado, no hay manera de saber a dónde vas. Así que estudia conmigo. Puede que no haya mucho griterío ni alboroto, pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para predicar en estos sermones ahora mismo. Estamos aquí para aprender. Eso es. ¿Ves?
Porque el Altísimo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos, obtengamos este conocimiento. No seas perezoso en tu mente. Vamos, obtengamos este conocimiento. Vuelve atrás y escucha el mensaje de nuevo. ¿Te perdiste algo? Obtén los árboles genealógicos. Amén. Estudiar. Consíguete un libro de Josefo. Estudiar. Consigue un ejemplar de Apócrifa. Estudiar. Consíguete un libro de Enoc. A estudiar. Ya ha llegado el momento. Pero esa idea de que moriremos por falta de conocimiento tiene que terminar por completo. Para que termine. Parte del nuevo pacto en Jeremías y Ezequiel es que cuando llegara el nuevo pacto, todos conocerían a su Dios. Todos sabrán eso. Anímense a conocerlo y a explorarlo con calma. La forma en que interactuaba y gestionaba sus relaciones cotidianas con los ciudadanos y todos los miembros que formaban parte de su pueblo. Esto me lleva al asunto más importante. ¿Viste a qué vino él? Él vino a pelear nuestras batallas. La batalla que ni siquiera podíamos ver. Él vino a pelear nuestras batallas. Las batallas que ni siquiera podíamos, ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando. Él vino a destruir las obras del enemigo. Y una vez que Él tratara con la raíz, entonces podemos ser una nación. Entonces podemos disfrutar las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Él tuvo que pelear en lo celestial. Y su batalla lo llevó. Fue hacia la cruz y la forma en que derrotaría finalmente a su gran enemigo sería a través de su propia muerte, su sepultura y su posterior resurrección de entre los muertos. Satanás le mordería el talón, pero en esa cruz él aplastaría la cabeza de la serpiente. Puesto que el aguijón del pecado es la misma muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado tenía cautivo al pueblo de Dios. Sin embargo, Yahshua murió por nosotros y así le quitó el aguijón. Él murió por nuestros pecados. Él mismo murió por nuestros pecados. Cuando se suponía que ibas a morir, Él ocupó tu lugar. Él murió por nuestros pecados. Enterrado. Ascendió a lo alto. Y entonces nos dijo esto. Escucha atentamente. Si admites que eres un pecador, ven a Él de verdad. ¿Realmente quieres la verdad? ¿Realmente quieres ser salvado? No te estás poniendo. ¿Y tú lo crees? ¿Creer? En lo que te conté. Su muerte como sacrificio y resurrección. Y clamar. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor Yahshua será salvo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a orar y vamos a lograr que seas salvo. Vamos a lograr que seas perdonado. Vamos a conseguirte un nuevo corazón y un nuevo comienzo. Entonces podrás realmente ser parte de este movimiento de ya en estos últimos días. Si no estás en esto y no estás salvado, vas a meter la pata. Igual que nuestra gente se equivocó en el Antiguo Testamento y en el periodo intertestamentario, necesitamos una reparación del corazón. Así que oremos. Di conmigo, di Altísimo. Gracias por enseñarme mi historia. Ahora me doy cuenta de que esta cruz también forma parte de nuestra historia. Y lo admito.
Es por eso que realmente necesito tu sacrificio. Soy un pecador. He obrado mal. Pero realmente creo que tú moriste por absolutamente todos mis pecados. Y creo firmemente que resucitaste de entre los muertos. Lo confieso. Tú, mi único y eterno Salvador, como mi Rey, mi Dios y mi Señor, mi todo, ahora sálvame, perdóname y concédeme un corazón totalmente nuevo. Que me buscarán pronto. Cuando las personas nos están mirando y, lo que es aún más importante, cuando no nos están observando. Úsame en el movimiento y restaurar nuestra tierra. En el nombre de Yahshua Jesús oramos. Te entrego toda mi vida entera y absoluta por siempre. Te entrego mi vida entera y todo lo que soy. Parece que algo extraño está ocurriendo en la atmósfera. Estoy dispuesto a entregarte mi propia vida. Algo se está rompiendo en la tierra. Te entrego mi vida entera. Todo el mundo sabe perfectamente quiénes son ellos. Conocen su historia. Algo está pasando. Algo está pasando. Te ofrezco mi vida. No está pereciendo por falta de conocimiento. Basta ya. Vamos, vamos, te lo ofrezco. Hey. Nos entregamos totalmente y nos rendimos en esta dulce rendición, Jesús. Es una dulce rendición ante tu presencia. Oh, mi amado Dios y Señor. Te estoy ofreciendo mi vida entera. Por favor, vamos, tenemos que reconocerlo de una vez. Eso es, sigue con energía y entrega absolutamente todo lo que tienes ahora mismo. Ofrezco mi vida. Cada rincón de mi mente, la profundidad de mi alma, todo mi ser te pertenece. Hoy te entrego mi corazón con devoción, rindiendo ante ti mis pensamientos, mi conciencia y mi voluntad, porque mi mente y todo lo que soy es tuyo para siempre. Te bendiga y que siempre te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Dios Altísimo sea misericordioso contigo, que levante su rostro sobre ti y te bendiga con shalom, con una paz profunda. Tienes una historia única. Vienes de una línea de reyes y reinas. Te ofrezco mi vida entera. Sé bendecido. Te ofrezco mi vida. Te entrego mi existencia entera. Pongo en tus manos todo lo que soy, con cada fibra de mi ser y mis anhelos, porque desde este momento y para siempre te ofrezco mi vida con la mayor sinceridad. Te entrego con toda mi devoción, mi corazón, este corazón que siempre te busca, como en tus manos, mi mente, cada pensamiento de mi mente, te ofrezco mi alma sedienta de ti, amado Jesús. Todo lo que soy es tuyo, te pertenece por siempre, es tuyo. Te doy mi corazón, mi humilde corazón, te entrego por completo mi mente entera, mi alma
alma profunda, mi alma entregada. Puedes tenerla toda para ti, porque es tuya, te pertenece y es enteramente tuya por siempre. Todo mi corazón, mi latiente corazón, toda mi mente, mi profunda mente y toda mi alma, mi eterna alma, están dedicados por completo a este sentimiento tan especial. ¿Es la pared?